¿Listos para meternos en la palabra? A ver las Biblias. A ver las Biblias. Ajá, ¿y las Biblias? No me muestren Biblias rosadas, hombres, porque sé que no es de ustedes. Muy bien. Hay que aclarar algo que no dejó claro Juan Carlos, porque de pronto se confunden. No se dice la pega de la olla, se dice cucayo. ¿Cierto? Se dice cucayo. Ok, eso creo que solamente me lo entendieron los colombianos y los costeños colombianos, exactamente. Muy bien. Ok, mi querida familia, vamos a meternos en la palabra de hoy. Eh, el título del mensaje de hoy se llama Entendiendo la sexualidad en el reino de Dios. Entendiendo nuestra sexualidad según el reino de Dios. Es un mensaje, es muy importante. El Señor lo puso en mi corazón hace algunos meses. No había tenido la oportunidad de compartirlo aquí en nuestra casa. Pero tenemos que hablar de esto porque están pasando muchas cosas en nuestra sociedad con respecto a este tema sexual. Durante este fin de semana hemos estado hablando precisamente de eso. Hoy hemos llegado, aún dentro de la iglesia, a creer como verdades absolutas mentiras que el reino de las tinieblas ha insistido en meter en medio de nosotros. Cuando una verdad, y digo verdad entre comillas, no está de acuerdo con lo que está escrito en esta, que es la única verdad, entonces esa supuesta verdad no es verdad, sino que es mentira, el punto final. Y desafortunadamente ha habido un movimiento tan intenso que hoy podemos decir que en este tema de la sexualidad nuestra sociedad se volvió loca. Una sociedad enloquecida o termina enloquecida cuando, fíjense, no, una cosa es que exista la maldad, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando la maldad no solamente existe, sino que se legaliza. Eso es otro nivel. Y ahí estamos nosotros. En los últimos años, en la última década, han en este país ocurrido eventos realmente muy tristes como la legalización del aborto, como la aprobación o la legalización del matrimonio homosexual. Ustedes vieron, eso fue vergonzoso, como cristiano es vergonzoso haber visto la Casa Blanca vestida de la bandera de la agenda LGBT, QI y 70 y pico de géneros más. Eh, y hoy en día alguien, mejor dicho, piensen en un papá cristiano que se sienta a hablar con sus hijos y está teniendo conflictos en su propia casa porque los hijos están escuchando tanta información distorsionada que le cuesta a un papá traer a la verdad a sus propios hijos. Pero yo quiero que entiendan, levánteme la mano a los papás que estamos aquí, papás y mamás, gracias. La salud espiritual, emocional, física, mental, familiar de nuestra descendencia está dependiendo en gran manera de cómo nosotros vivamos nuestra vida y cuán firmes nos paremos en la verdad de Dios. Si nosotros como iglesia de Cristo ignoramos la verdad de Dios, hoy vamos a hablar de sexualidad, si la ignoramos, ¿qué va a ser de nuestras familias? ¿En dónde van a estar nuestros hijos? ¿En qué van a terminar nuestros nietos? Si nosotros no asumimos la responsabilidad de vivir y transmitir la verdad, ellos van a recibir la transmisión de otras verdades, entre comillas, que no son verdades, sino que son mentiras. Y van a adoptar esas mentiras como verdades. Así que ¿están listos para esto que el Señor tiene para ustedes hoy? Okay. El mensaje lo vamos a basar en un pasaje que está en Primera de Corintios, pero yo quiero leer, porque lo he estado leyendo todo el fin de semana, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, búsquenlo por favor. Este es el apóstol Pablo, un mensaje muy fuerte, muy radical, muy contundente acerca de
es una advertencia de esto que estamos viviendo hoy como sociedad. Versículo 18. Voy a leer la versión de las Américas y dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Cuántos quieren ver la ira de Dios revelada desde el cielo? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Préstame atención. Eso es lo que está ocurriendo. Gente con poder, con autoridad, con voz en este país que están impidiendo que la verdad de Dios, restringiendo que la verdad de Dios siga siendo publicada o propagada. Y lo hacen estableciendo como verdades mentiras que están en contra de la palabra de Dios. Cuando eso ocurre, por eso la sociedad se enloqueció. O sea, gente con autoridad personas que tienen autoridad que millones de personas están siguiendo. Y nosotros estamos callados. ¿Hasta cuándo? Dígale que está al lado suyo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar callados? Dice el versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de estos individuos. Ellos lo conocen, pues Dios se los hizo evidente. Porque la verdad es que desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Estas personas están sin excusa al decir, no es que yo no sabía. No, claro que lo saben. Es una agenda satánica, diabólica, en contra de los principios del reino de Dios. Punto final. Y ayer estuvimos hablando de eso. La idea es terminar por completo, escuchen, las relaciones heterosexuales. La idea es abolir por completo de nuestra sociedad el matrimonio. ¿Por qué es tan importante esto para la agenda satánica? Presta atención. Porque hay una relación muy mística, difícil de comprender para el mundo, que la relación entre Cristo y su iglesia. Y Dios determinó que la manera como el mundo pueda comprender esa relación entre Cristo y su iglesia es a través de la relación matrimonial de un hombre y una mujer. O sea que si el matrimonio no está más en medio de nosotros, no hay manera. No hay manera que el mundo pueda comprender la relación que Dios tiene, que Cristo tiene con su iglesia. Ustedes pueden comprender entonces la seriedad de este problema. Entonces dice el apóstol Pablo desde aquella época que cuando eso ocurre, versículo 21, sigue un poquito diciendo, aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Esto es lo que ocurre en la consecuencia. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y miren lo que viene como resultado de todo esto. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. ¿Cómo se llama ese pecado? Lesbianismo. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. ¿Cómo se llama ese pecado? Cometiendo hechos vergonzosos. ¿Cómo describe Dios entonces el homosexualismo? ¿Como un estilo de vida alternativo o un hecho vergonzoso hombres con hombres? Y cuando hombres con hombres viven de esta manera, dice, reciben en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Y nosotros entendemos que tenemos un llamado. El apóstol Pablo dice que le dice a su discípulo Timoteo, tenemos que predicar la verdad. Predica la verdad, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, confronta con mucha paciencia, porque vendrá el tiempo en donde la gente se volverá a mitos.
y van a rechazar la verdad de Dios y van a atesorar para ellos maestros conforme a sus propios deseos. La gente va a querer escuchar lo que quiere escuchar, no la verdad de Dios. Nosotros tenemos que seguir predicando la verdad de Dios. Amén. La verdad de Dios dice que cuando alguien comete un pecado, recibe consecuencias de maldición sobre su vida. Cualquier pecado. ¿Qué es lo que hoy esta agenda está diciendo? La agenda homosexual, la agenda que incita inclusive a cualquier pecado sexual como la fornicación y el adulterio también. Eso es normal, todo el mundo lo hace. Pero ¿cuál es la lloradera? ¿Cuál es la bobada tuya? No dicho, perdona y sigue adelante. O desquítate. Cada vez que un ser humano comete un pecado, recibe consecuencias, experimenta consecuencias. Si la sociedad, si la iglesia continúa creyendo que todo esto, el llamado pecado sexual, es simplemente una alternativa de vida y se van y practican ese estilo de vida, no entenderán por qué su vida va a fracasar en todos los aspectos, en todo lo que significa la vida, relacionalmente, físicamente, espiritualmente, moralmente, van a fracasar. Entonces, ¿qué será de nosotros, de nuestra descendencia, si a ciegas creemos que estamos haciendo lo correcto cuando la Biblia dice que es pecado? Entonces estamos sentenciados a las consecuencias. Pero cuando conocemos la verdad y elegimos obedecer a Dios, podemos rectificar nuestro camino para que las consecuencias sean de bendición y no de maldición para nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, porque el mismo Pablo tiene un mensaje muy interesante acerca de nuestra sexualidad. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer un pasaje largo, ¿verdad? Pero vamos a ir caminando poquito a poquito y lo vamos a ir describiendo. Este es un mensaje textual y dice así. ¿Ya lo encontraron? Versículo 9, capítulo 6, 1 Corintios. Dice así. ¿O no sabéis, o ustedes no saben? Esta es la primera de 4 veces que Pablo dice, pero es que ustedes no saben. Ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Diga conmigo, wow. ¿Usted sabía eso? O sea, ¿cuál es la diferencia según la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre el adulterio y el homosexualismo? Es delante de Dios, ambos son un. Y ustedes ven que aquí menciona varios pecados, pero la gran mayoría de ellos tiene que ver con pecado sexual. Está hablando de inmoralidad, adulterio, afeminamiento, homosexualismo, etcétera, etcétera. Dice, no heredarán el reino de Dios. Hay una diferencia. Aquí no dice que van a ir al infierno. Prestemos atención porque tenemos que ser muy claros. Este mensaje es para la iglesia cristiana que se reunía en Corinto. Y él no dice que los que están cometiendo este pecado no entrarán en el reino de los cielos. Dice que no heredarán, que es muy diferente. Y quiero explicar esa diferencia. O antes de explicarla, ¿por qué yo puedo decir que este grupo de personas sí, que evidentemente estaban cometiendo pecado sexual junto con otros pecados, dentro de la iglesia se estaba moviendo todo esto? ¿Por qué podemos saber que ellos eran salvos y si iban para el cielo? Porque miren lo que dice el versículo 11. Y esto, o sea, lo que estábamos relatando, esto eran algunos de ustedes, pero ustedes fueron lavados. Diga conmigo, fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahí estábamos muchos de nosotros. ¿Qué estaba ocurriendo con ellos? Ellos habían recibido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. En el momento en que eso ocurre, dice la palabra de Dios que ahora somos hijos de Dios. Levánteme la mano a los hijos de Dios que hay aquí.
Dice la Biblia también que ahora nuestra ciudadanía ha sido cambiada. Ahora nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Quiénes saben que cuando mueran van a ir al cielo? Levánteme su mano. Ok. Eso nada lo puede cambiar. Nada lo puede cambiar. Pero él dice aquí, ustedes son salvos, pero no están viviendo como si fueran salvos. Ustedes tienen una ciudadanía celestial, pero no se les nota. Y no se les nota, como no se les nota, hay cosas, bendiciones que están reservadas para ustedes que no van a poder disfrutar. Por ejemplo, yo soy papá de 3 hijas. Tengo 3 niñas. ¿Desde qué momento ellas se convirtieron en mis hijas? ¿Hasta cuándo van a ser mis hijas? Toda la vida. Pregunta, ¿es posible que si alguna de ellas, esto no va a ocurrir en el nombre de Jesús, pero alguna de ellas se desvía en su camino, es posible que yo pudiera, si yo he preparado una herencia para ellas, es posible que algunas de ellas no disfruten de esa herencia? Totalmente. Por ejemplo, yo puedo determinar que si alguna de ellas se casa con un abusador, o si alguna de ellas, ni Dios lo quiera, se desvía en drogas o lo que sea, yo puedo dejar en mi testamento que después de que ellas tengan mayoría de edad, no reciban lo que les corresponde si no cumplen con algunas características que yo he determinado para que ellas puedan recibir esa herencia. ¿Me hago entender? Entonces, Dios ha determinado lo mismo. Todos somos hijos, pero no todos van a disfrutar de la herencia. Por eso dice que todos ellos no heredarán en el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene muchas herencias, muchas bendiciones que están disponibles para nosotros. Los ciudadanos de este país tienen muchos beneficios como ciudadanos de este país, como por ejemplo, los escucho, poder votar. ¿Por quién? No, la respuesta es por el que me dé la gana. Ese es un derecho que tenemos, porque nosotros decidamos votar. ¿Qué otro derecho tenemos? ¿Cómo? La salud. ¿Qué más? Portar armas. ¿Qué más? Trabajar, poder movernos libremente. Usted sabe que usted puede ir como ciudadano a cualquier lugar en este país, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿qué pasa si usted comete un delito? ¿Para dónde va? Para la cárcel. ¿Sigue siendo ciudadano? ¿Pero perdió algunos privilegios? Como por ejemplo, me estoy haciendo entender entonces. Aquí no dice que no vamos a entrar al cielo. Aquí está diciendo que vamos a perder privilegios aquí y allá también. Hay una ceremonia de premiación del otro lado de la eternidad. Pero muchos privilegios los vamos a perder aquí dentro para aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos, que son libres, pero viven como si fueran presos. Entonces, escuchen bien lo que el Señor tiene para ustedes hoy, mis queridos hijos de Dios que van para el cielo y anhelan heredar las bendiciones del reino de Dios. Versículo 13. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Evidentemente ustedes están mal, corintios. Ustedes están mal en esta área. Y les voy a explicar por qué están mal. Su estilo de vida está mal. Y les explica. Los alimentos son para el estómago. Y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Presten atención. Ellos habían concluido, simplemente, si yo tengo hambre, puedo saciar mi necesidad de mi hambre comiendo. Pero también decidieron, si tengo hambre en el aspecto sexual, entonces puedo resolver mi hambre sexual fornicando. Y Pablo le dice, estás mal, no te vistas. Estás mal porque el asunto no es igual, porque los alimentos son para el estómago para los alimentos, pero el cuerpo no se maneja de la misma manera. Tienes hambre, pero no puedes resolverlo de la misma manera como resuelves el problema cuando tienes
hambre físicamente, cuando tienes físicamente hablando. Si tienes ansiedad sexual, esa no es la respuesta porque te vas a perder de muchas bendiciones. Ustedes tienen que entender que Dios se inventó el sexo. Diga conmigo, Dios se inventó el sexo. A algunos que les cuesta como trabajo decir eso, porque he escuchado tanta mentira en la misma iglesia que la palabra sexo es como pecado, literalmente. Pero Dios nos liberó. Dios se inventó el sexo. De hecho, la primera orden que está en la Biblia que Dios le dejó a Adán y a Eva fue: tengan sexo. Claro, les dijo multiplíquense, llenen la tierra. ¿Cómo se logra eso? Por ósmosis no es. Es a través de esto, de este mecanismo. Escúchenme, el sexo, nuestra sexualidad es divina, porque Dios la creó. ¿Cuál es el problema con nosotros? Presten atención. Estamos demasiado influenciados por Hollywood. Y entonces hemos llegado a creer que cuando tenemos ansiedad sexual podemos resolverlo como lo resuelven en todas las películas, teniendo sexo. Y el Señor está diciendo, en el reino de Dios la cosa es totalmente diferente. Y si lo vives como te parece, pero está en contra de esto, vas a vivir consecuencias. Diga conmigo, mi cuerpo fue creado para la intimidad. Dios se inventó nuestra sexualidad. Miren esto. Adán y Eva tuvieron intimidad sexual. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. Y eso no quiere decir que se la presentaron. Ahí quiere decir conoció. La palabra hebrea se llama yada y significa tuvo intimidad sexual con ella. En Génesis 19:5, ustedes recuerdan la historia de los ángeles, Sodoma y Gomorra. Los pervertidos homosexuales de la ciudad vinieron y tocaron la puerta de Lot y le decían, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Hablando de los ángeles, eran hermosos. Dice, sácalos para que los conozcamos. ¿Qué les querían hacer? Los iban a violar. Es la misma palabra yada. Escúchenme, cada vez que Dios en el Antiguo Testamento, porque estamos hablando del hebreo, habla de que Él quiere tener intimidad con nosotros, de que Él quiere conocer y relacionarse íntimamente con nosotros, utiliza la misma palabra, yada. El sexo es divino. Va mucho más allá, la plenitud sexual, va mucho más allá que un encuentro sexual, como dice Dios, entre un hombre y una mujer. O sea que va mucho más allá, peor aún que entre dos hombres y dos mujeres. Entonces, si nuestra sexualidad es divina, nosotros no podemos resolver nuestra necesidad sexual como se resuelve cuando el cuerpo tiene hambre. El apóstol Pablo dice es totalmente diferente. Pero ¿qué hago si tengo necesidad sexual? ¿Y cómo lo resuelvo? Me voy a quemar, me voy a morir. El Señor da un mensaje, miren el versículo 14, que es el que viene. La respuesta a esta ansiedad que puede tener algunas personas. Hay personas que dicen, no me puedo controlar. No me prediques eso porque no me puedo controlar. Mira lo que dice el Señor. Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿Qué tiene que ver ese versículo en medio de este asunto sexual? El apóstol Pablo está diciendo, brother, Dios es tan poderoso para resucitar muertos, ¿cómo no va a entregarte el poder que necesitas para controlarte sexualmente? Diga conmigo, hay poder en Cristo. Tengo todo lo que necesito para poderlo lograr, pero tengo que creerlo. Tengo que creerlo. ¿Van conmigo? Seguimos adelante, esto apenas está comenzando. Versículo 15, una vez más dice Pablo, no saben, ustedes no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo. ¿Tomaré acaso
los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Mi cuerpo, ¿a quién le pertenece? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿quién vino a morar dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Mis miembros le pertenecen a Cristo. Cristo, el Espíritu de Cristo habita en mí. Eso es lo que Él está diciendo. Ustedes no se les pueden olvidar que cuando ustedes salen por esa puerta, ¿quién va dentro de ustedes con ustedes? Cristo. Miren, miren, antes de meterme en lo que viene, yo quiero que ustedes vean esta lámina, esta foto. Ponla, José, por favor. Llámenlo, José. Miren esa foto. Esta imagen a mí nunca se me va a olvidar. Está en Google, pero a mí nunca se me va a olvidar porque la vimos en la oficina de Brother Mickey Evans. Por supuesto que es un ministerio destinado a la sanidad, a la restauración de drogas y alcohol. ¿A quién está inyectando ese hombre? A Jesús. Él está ahí. Porque nuestros miembros son miembros de Cristo. Y espero que nunca olviden esta imagen. Nunca olviden esta imagen. Porque tendemos a pensar que nosotros nos metemos a cometer algún pecado y que el Señor se queda afuera. No, Él está en nosotros permanentemente. Fue un pacto que hizo y más nunca nos vamos a separar de Él. Usted lo puede entender. Más nunca nos vamos a separar de Él. Entonces dice, ustedes no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo. Entonces después dice, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo, mi cuerpo, y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y una vez más dice en el 16, ¿o es que ustedes no saben? ¿Cuántas van? Esta es la tercera, ¿verdad? ¿O es que ustedes no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Presten atención. Dios determinó, y esto es un cortico de una clase de sanidad interior. Dios determinó que cuando un hombre y una mujer se unen, mírenme para acá, cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente dentro del matrimonio, dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Pablo dice también que somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro ser está conformado por esas tres áreas. Cuando nos unimos sexualmente, un esposo y una esposa, hay una fusión de dos seres. Hay fusión de dos espíritus, dos almas y dos cuerpos. Por eso dice Dios que lo que Él unió nadie lo separe, porque es como separar dos elementos que han sido pegados con crazy glue. Se terminan dañando. Por eso el divorcio es tan devastadoramente doloroso y complicado. Dios determinó que esa unidad ocurriera dentro del matrimonio. Y Pablo les dice, es que ustedes no saben que es que cada vez que se unen un hombre y una mujer, ocurre lo que ocurre dentro de un matrimonio. Porque Dios diseñó que un hombre y una mujer solamente debían unirse dentro del contexto del matrimonio. Ustedes quieren sacarlo del matrimonio, ocurre lo mismo. Ocurre la fusión de dos seres. Pero peor aún que eso, es que cuando ese hombre y esa mujer se unen, y siempre mantengan en mente que ahora además se están uniendo dos hombres y dos mujeres. Cada vez que ocurre esto, un hombre va y se une a una ramera o para efectos prácticos con cualquier mujer que no es su esposa, en ese encuentro sexual, ¿quién está teniendo sexo con él? Jesús. La pregunta es, ¿cómo se siente él? ¿Se siente de la misma manera que el que está cometiendo el pecado sexual? Eso es lo que Pablo les está diciendo.
Ustedes están poniendo a Jesús a sufrir de esa manera como lo vimos en esa lámina cuando están cometiendo su pecado sexual. Este es el mensaje a los corintios. Por eso ustedes tienen que entender que ustedes no pueden resolver el problema de su sexualidad de la misma manera como cuando tienen hambre. Esto tiene un montón de consecuencias devastadoras para su vida. O sea, un hombre va a ver pornografía. ¿Y quién está en su cuerpo? Jesús. O sea que ¿quién está viendo pornografía con él? Jesús. ¿Y cómo se siente Jesús al estar viendo pornografía? ¿De la misma manera como ese hombre o como esa mujer? ¿Verdad que no? Por eso es que él dice, es que ustedes no saben. O sea, ¿cómo es posible que estén así? ¿Cómo es posible que ustedes digan que son seguidores de Cristo? Él pagó ese precio en esa cruz y ustedes ahora lo estén haciendo pasar por esto. Wow. El que se une a una ramera se hace uno con ella. Y el que se une al Señor es un espíritu con Él. Versículo 18. Después de toda esta explicación, el mensaje es: huye de la fornicación. Huye del pecado sexual. Dice, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Este es el pecado que mayores consecuencias tiene y lo puedo testificar porque de ahí vengo yo. O sea, el nivel de destrucción que yo causé no solamente a mi familia, sino que yo me causé a mí mismo, fue sin precedentes en mi vida. Yo no le deseo esto a mi peor enemigo. Y los que han salido de ahí están de acuerdo conmigo, que es tal vez una de las peores experiencias que un ser humano puede tener, cometer pecado sexual. Esta es la cuarta vez que Pablo dice, es que ustedes no saben, tremendo, es que ustedes no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ustedes no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién le pertenece mi cuerpo? A Dios. Versículo 20 dice, por precio fuimos comprados. Por lo tanto, ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Nosotros los cristianos le pertenecemos a Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dígale que está al lado suyo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si está pasadito de peso, no le falta respeto diciendo que es catedral. Eso no se hace dentro de la iglesia. Eso no se hace dentro de la iglesia. Eso es falta de respeto. Miren el camino que ha venido desarrollando el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que entender, mi querida familia, si mi cuerpo, si mis miembros le pertenecen a Cristo, Cristo está conmigo, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué se hace dentro de un templo? ¿Cómo? Se guarda respeto. Todo lo que ocurre dentro de un templo podemos considerar que es algo sagrado. Y si nosotros comenzamos a ver nuestro cuerpo como lo que es, como un templo, o sea, como algo sagrado, vamos a cuidar mucho más de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Por ejemplo, usted sabe que sentarse a comer también es un evento sagrado, porque ustedes están introduciendo, y yo, estamos introduciendo en el templo alimento. Y yo espero que se acuerden de esto cuando salgan de aquí y se vayan a comer eso que están pensando comerse. Okay. Una bandeja paisa. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios anhela que yo pueda experimentar algo que se llama plenitud sexual. Anoche estuvimos hablando de eso en el seminario. Plenitud sexual. Él anhela que yo pueda tener placer en mi sexualidad, pero en medio de una profunda pureza en mi corazón.
que podamos mi esposa y yo experimentar intimidad el uno con el otro, que podamos desnudarnos nosotros no solamente físicamente, sino emocional, espiritualmente, que no haya nada que nos separe a nosotros dos. Eso es plenitud sexual. Cuando una persona considera su sexualidad y piensa en su sexualidad y siente, la conclusión es temor, vergüenza, culpa, condenación, secretos, aislamiento, hay algo que no está bien. Y si son hijos de Dios, son cristianos y se sienten de alguna manera con respecto a su sexualidad de esta forma, es porque hay algo que Dios está hablando. El Espíritu Santo está dando convicción de algo que no está bien. Y aquí hay respuestas. Posiblemente hasta el día de hoy, a pesar de como los corintios, llevan tiempo caminando con el Señor, esta es un área que todavía no han rendido a Dios y todavía la están manejando como un ciudadano de este planeta y no como un ciudadano del reino. Y el Señor está diciendo, es tiempo de transferir esta área también. Es tiempo de vivir como si fueran ciudadanos del reino de Dios para que puedan heredar las bendiciones que hay en el reino de Dios. ¿Están conmigo, familia? El versículo 20 dice, porque por precio ustedes han sido comprados. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales son de Dios. Hasta que yo entienda que mi cuerpo no me pertenece a mí, sino a Él. Hasta que yo no entienda que ya yo no me mando a mí mismo. El problema de eso es cuando queremos hacernos de la vista gorda y seguimos creyendo que podemos hacer lo que nos da la gana. Pero hasta que yo no entienda que, por ponerlo de alguna manera, hay nueva administración. Cuando entra una nueva administración o una empresa, todo cambia. Las reglas son diferentes. Entonces, en mi cuerpo, desde que Cristo entró a morar en mí, hay una nueva administración. Así que lo que me queda a mí es vivir mi vida, incluyendo mi sexualidad, para glorificar al Señor. La pregunta es si ustedes están dispuestos a caminar este camino. Ese es el llamado que el Señor está haciendo hoy. Hay algunos que en algunas áreas, por ejemplo, hace poquito estábamos en la clase de restauración financiera y estábamos hablando del diezmo, estábamos hablando de la generosidad. Y hay personas que llevan años siendo fieles con sus finanzas al Señor, pero no ven bendiciones. Es como si algunas bendiciones estuvieran trancadas y no están pudiendo disfrutarlas. Y yo les decía, es posible que están siendo fieles en sus finanzas, pero están cometiendo adulterio. Son fieles en sus finanzas, pero están pecando de otra manera. El Señor quiere que podamos, como sus hijos, heredar todas las bendiciones del reino. Hoy está diciendo, este es un motivo, consideren su camino, porque este puede ser un motivo muy válido por el cual no están pudiendo disfrutar, no están pudiendo disfrutar de la herencia, no han heredado de muchas bendiciones. Hay algunos que están en algunas áreas muy firmes, pero siguen con angustia, o tienden a la depresión, o viven con culpa, les cuesta trabajo mirar a las personas a los ojos, están guardando cosas, posiblemente tiene que ver con esta área. Hay nueva administración, hay nueva administración. Vamos a vivir nuestra vida, incluyendo nuestra sexualidad, para honrar y glorificar el nombre del Señor. Una muestra, míreme para acá, please, una muestra clara de madurez espiritual consiste en la manera como estamos manejando nuestra sexualidad. La mayoría hemos cometido errores catastróficos en esta área. Pero si venimos delante del Señor, reconocemos nuestro pecado, reconocemos lo que hemos hecho, ¿qué es lo que dice la palabra que Él nos promete que hará con nosotros? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero pedirte, iglesia, que estés de pie, por favor. Vamos a hacer algo que considero muy serio. Y cada uno en su intimidad con el Señor. Vamos a tener un tiempo de oración. Y yo quiero invitarlos a que se hagan muy, muy, muy honestos con Dios, con el Señor en esta mañana. Este es un llamado al arrepentimiento. Este es un llamado a rectificar el camino en nuestra sexualidad también. Padre, yo quiero agradecerte en esta tarde ya, Señor, por tu misericordia, por tu presencia en medio de nosotros. Yo quiero agradecerte, Señor, porque tú estás aquí. Yo sé que tú has hablado, Señor, porque cada vez que predicamos o es predicada tu verdad, eres tú quien habla. Y muchas veces, Señor, como buen Padre amoroso, perfecto que eres, necesitas exhortar a tus hijos, corregirlos, reprenderlos. Y esta es una expresión más, una manifestación más de tu amor incondicional hacia nosotros. Señor, aquí estamos como tu iglesia, aquí estamos como tus hijos. Y no hay manera de poder negar, Señor, lo que hemos hecho delante de tu luz. Es imposible pretender ocultar nuestro pecado delante de ti porque tu luz lo ilumina absolutamente todo. Y aquí venimos, Señor, con un corazón humillado y en arrepentimiento. Y diga conmigo, venimos a pedirte perdón, Señor. Te pedimos perdón porque hemos pecado contra ti. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos ofendido a ti y nos hemos dañado a nosotros también. Hemos pecado contra nuestro cuerpo también, Señor. Señor, hoy te pedimos perdón porque te hemos hecho partícipes activamente de nuestro pecado sexual. Y hoy me duele en mi corazón, Señor, haber visto lo que he hecho. Yo hoy quiero pedirte, Señor, desde un corazón arrepentido, genuinamente arrepentido, yo quiero pedirte que me perdones por mi pecado sexual. Perdóname por el daño que me he hecho a mí mismo y que le he hecho a otras personas también, Señor. Perdóname, Señor, por mi indiferencia hasta el día de hoy al respecto de este tema. Perdóname porque he ignorado tu verdad. Y por todas las consecuencias, Señor, que hasta el día de hoy he estado viviendo y que aún mi familia ha estado viviendo, hoy asumo el 100% de la responsabilidad. Ahora dígale desde el profundo de su corazón, Señor, límpiame de mi pecado. Dígale, límpiame de mi maldad, Señor. Dame un corazón limpio, dame un corazón nuevo, dame un corazón puro, Señor. Con humildad dígale, enséñame a vivir como tú quieres que yo viva de ahora en adelante mi sexualidad. Dame pureza. Permíteme disfrutar, Señor, de mi sexualidad como tú has determinado que la puedo disfrutar. Ahora dígale, gracias por amarme. Gracias por amarme tanto. Gracias por perdonarme. Gracias porque no me dejaste en ese lugar en el que me encontraba, Señor. Gracias. Ahora te pido que mi sanidad, Señor, pueda impactar a las personas que están alrededor mío. Yo te pido que mi sanidad abrace a mis hijos también, Señor. Abraza mi descendencia. Dame compasión por mi descendencia. Dame sabiduría para ministrar tu verdad a mi descendencia, Señor. Yo te pido que pueda ver levantarse una nueva generación
que viva su sexualidad conforme al reino de Dios. Y que puedan heredar entonces todas las bendiciones que tú has determinado, que tú has otorgado a los que somos hijos tuyos, Señor. Te damos las gracias por tu dulce presencia en medio de nosotros. Padre, yo quiero pedirte que tú bendigas a esta preciosa iglesia durante esta semana. Yo te pido, Señor, que esto que has hecho hoy en sus corazones quede cimentado, clavado, sembrado en lo profundo de ellos, Señor, y que ellos jamás lo puedan olvidar. Yo quiero pedirte, Señor, que ahora sus vidas comiencen a dar fruto, fruto abundante de esto que tú quieres lograr en ellos. Así que gracias te damos en el nombre de Jesús.